Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota con su anfitrión Henry B. Franco. Y vamos a estar hablando después del partido entre los New England Patriots y los Cleveland Browns, un partido en el cual los Patriots recibían a este equipo que buscaba su tercer triunfo en la campaña y los Patriots por su parte buscaban su quinto triunfo al hilo para mejorar su marca a 6-2 y mantenerse en el liderato de la división y uno de los primeros lugares de la conferencia americana. El partido inició de una manera un tanto complicada para los Patriots. La realidad es que le costó al inicio, como ha pasado a lo largo de este año. La primera serie ofensiva de los Browns fue para 70 yardas y un touchdown, mientras que los Patriots realmente no pudieron sacar más que 3 puntos en este primer cuarto. Aún así, y hay que decirlo, los Browns no supieron aprovechar por decirlo así, el estancamiento de la ofensiva de los Patriots, porque New England no anotó una sola vez de touchdown en la primera mitad, solamente se fueron de goles de campo. De hecho, acaban la primera mitad con 3 goles de campo y con eso se ponen momentáneamente a la cabeza en el partido 9-7. Pero es a partir del regreso del descanso que los Patriots algo hicieron de ajustes en el vestidor y volvieron a hacer más o menos lo que habíamos visto en las semanas anteriores, el cual es un equipo que suele ser muy, muy físico, muy aguerrido y con una capacidad bastante peligrosa de anotar puntos. Y de repente el partido pasó de 7-9 para los Browns, más o menos todavía al alcance, a pasar un juego de 30-7 en un abrir y cerrar de ojos, con múltiples anotaciones de touchdown. También hay que decir que Dylan Gabriel, después de dar una muy buena primera serie ofensiva, se fue para abajo conforme avanzó el partido. Los Patriots realmente supieron cómo ajustar contra esa ofensiva y ni siquiera el ataque por tierra de Kinshawn Judkins, como habíamos mencionado en la previa, fue factor durante el encuentro. Y los Patriots, ya para el cierre del partido, ya estaban con una ventaja de 30-7. Los Browns anotan un touchdown, buscan la conversión de 2 puntos, pero no lo consiguen. Esto se pone 30-13. Y luego, para rematar, un safety de los Browns, después de obtener el balón de regreso en un fumble de Trevion Henderson, terminan cometiendo un castigo por intentional grounding, por lanzar el balón hacia el suelo intencionalmente, lo cual se cuenta como un safety en esa parte del campo. Y los Patriots cierran el encuentro con ese marcador final, 32-13, suman su quinto triunfo al hilo, es la racha en activo más larga de la NFL junto con la de los Denver Broncos, que también tienen 5 triunfos de manera consecutiva y se mantienen a un juego y medio de los Buffalo Bills, los cuales ganaron este fin de semana contra los Carolina Panthers, pero como tienen un juego menos por irse al descanso, una semana de descanso la semana pasada, más la derrota, que es un criterio de desempate directo con los Patriots, esa derrota dolorosa de la semana 5 termina generando todavía cierta ventaja para los Patriots de cara a lo que serán los últimos 2 meses de la temporada regular y por ahora, pues, se mantienen ahí, mientras que los Browns, pues, se siguen hundiendo en la conferencia americana. Es claro que necesitan un nuevo quarterback, pero creo que tampoco les ayudó mucho su juego aéreo. Los receptores siguen siendo bastante malitos. Por otra parte, si los comparamos con los de los Patriots, sí hay que decir que, si bien no estamos hablando del mejor cuerpo de receptores de la liga, es sin duda muy interesante que estamos hablando de una ofensiva que ha promediado 30 puntos por encuentro en más de una sola ocasión esta temporada. De hecho, en esta racha de 5 triunfos, todo empezó con una paliza contra los Panthers de más de 40 puntos. Le anotaron más de 30 puntos a estos Browns. La semana pasada contra los Titans también anotaron más de 30 puntos. Es un equipo que está haciendo su deber contra los equipos más inferiores, pero también le está ganando a equipos sólidos como los Bills. Y no nos engañemos, si bien la ofensiva de los Browns era mala, todos sabíamos que la defensiva era top, era la mejor en yardas totales, la cuarta mejor en el pase y la tercera mejor por tierra. Y esta temporada habían hecho muy bien las cosas. De hecho, tuvieron victorias sorprendentes contra los Green Bay Packers, que es uno de los claros contendientes en la conferencia nacional. Y era un partido realmente importante para medir el alcance que tiene esta ofensiva realmente y si May podía sostener la conversación del MVP,
y creo que lo hizo de manera bastante eficiente. La primera mitad es cierto que tuvo sus altibajos, pero no le fue tan mal, más allá de la intercepción que comete en esos primeros 2 cuartos. Fue un partido en el cual realmente completó casi la mayoría de sus pases, también tuvo muy buenos números en yardas, y el cierre del partido estuvo bien. Por eso es que también el equipo estaba en posición constantemente de anotar goles de campo, porque con él avanzaban 3 cuartos de cancha y llegaban a zona roja. El problema parece que sigue siendo la capitalización de esos, de esas series ofensivas, porque los Patriots realmente echaron a perder muchas veces oportunidades de touchdown, porque siguen siendo un equipo que no confía del todo en sus corredores, que su línea ofensiva a veces tiene muchos problemas. Es engañoso porque por un lado, Pro Football Focus la tiene como la segunda mejor en protección de pase, pero esta semana ha permitido 5 capturas sobre May, nada más de Miles Garrett. Entonces, no es precisamente una unidad top todavía. Enfrentaron a una de las mejores, si no la mejor línea defensiva que iban a enfrentar en todo el año y una de las mejores de toda la campaña. Y no les fue tan bien. Aún así, es sorprendente que May y compañía lograran hacer mucho, porque también es cierto que la defensiva de los Browns no habían permitido la cantidad de yardas que permitieron en varios rubros contra los Patriots. Por ejemplo, en yardas totales fueron 422 yardas totales, por tierra fueron 177 y en ningún momento de la temporada habían permitido tanta cantidad. Fue un esfuerzo colectivo, pero al final de cuentas sí lograron sobreponerse y contundentemente contra un equipo que a priori era muy difícil de penetrar en su defensiva. Y creo yo que el equipo sale bien librado de esta. También era un partido el cual se iba a jugar no del todo bonito, iba a ser feo. Y en ese tipo de encuentros tienes que ganar como sea. Al final, no importa si es por mucho o por poco, ganar es ganar. Y creo que los Patriots hicieron exactamente eso, aceptaron lo que los Browns les fueron entregando y creo que ahí estuvo la clave de los ajustes. Es un equipo que no es la primera vez que se da cuenta de que su plan original no funciona y termina ajustando conforme ve que las situaciones se van desarrollando. Por ejemplo, el plan inicial siento yo que era atacar por tierra y no atacar tanto por aire, y eso fue también lo que contribuyó a que May no tuviera los mismos números de siempre en el pase hasta la segunda mitad, pero el equipo empezó a ajustar ahí, se dio cuenta de que aunque los Browns le permitían al equipo correr con el balón más de lo que hubieran imaginado, también era cierto que tenían que empezar a ser más agresivos, porque tampoco es que la cobertura fuera perfecta. May fue encontrando los huecos contra los safeties de los Browns, que dejaban muy expuesto la parte media del campo, y hubo grandes jugadas por ahí. Podría decirse que todas las jugadas explosivas de más de 10, 20 yardas ocurrieron precisamente en esa zona del campo. Y por ahí fue cuando New England empezó a trabajar y cuando las ofensivas de Josh McDaniels agarran ritmo, eh, eventualmente consiguen hacer cosas como esta, que de repente se enfilan y meten 21 puntos sin respuesta contra un equipo que los había contenido 2 cuartos. Y eso también pone un poco en evidencia las falencias de la unidad defensiva de los Browns y del conjunto en general, porque no es un equipo que está acostumbrado a entrar en duelos ofensivos. Y cuando New England los obligó a lanzar más de lo que corrían, cuando empezó a utilizar su agresividad en su contra en la segunda mitad, ahí fue donde los encontró muy vulnerables. Y creo que los Patriots, aunque el cierre volvió a ser algo espeso en cuanto a desarrollo de las jugadas, sí creo que hicieron lo que tenían que hacer, por lo menos en ese tercer cuarto, para finalmente finiquitar las cosas, porque los Browns, después de esa secuencia de los Patriots tan abrumadora, no volvieron a estar ni siquiera cerca de acercarse, de pelear, ni siquiera estuvieron en condiciones de pelear el resto del partido. Y creo que eso pues habla mucho del buen staff de coacheo que tienen los Patriots, sobre todo cuando hablamos de que en la defensiva no está el coordinador defensivo original. Terrell Williams sigue sin poder tomar su rol como coordinador en las laterales de cada juego, pero sigue como una especie de asesor de Zach Kerr. Y creo que Kerr, a pesar de su inexperiencia y se nota en los planes originales de la defensiva, que por eso le cuesta tanto al equipo jugar bien de inicio, sí creo que con
el asesoramiento de Williams y el que tiene en el partido de Mike Vrabel le ayuda bastante a poder encontrar la afinidad correcta, el tono correcto que tiene que imponer en esta defensiva. Aún así, creo que hay cosas que se pueden arreglar. Creo que el equipo sigue mostrando que, por un lado, tiene un ataque terrestre que va en ascenso, pero en este momento su tercer mejor corredor es Drake May. Él consiguió 50 yardas por tierra y eso es lo que favoreció a las 177 totales que lograron por esta vía. Y fuera de Henderson y de Stephenson, no hay nadie más que aporte. Terrell Jennings fue solamente utilizado hacia el final del encuentro para consumir el reloj que restaba en el último cuarto, pero ya no había mayor, ya no había, no era tan significativo que corriera con el balón, porque ya era una situación en la cual era simplemente acabar el encuentro, cerrarlo y ya. Y no creo que el equipo le tenga la suficiente confianza, por lo que no me sorprendería que busquen otro corredor, o por lo menos por una situación de profundidad. Y hay jugadores a lo largo de la liga, en equipos que o ya no luchan por nada o quizás ya están muy afianzados con el jugador que ya tienen. También hay otros casos donde a lo mejor ya no va a ser tan fácil, como en el de los Giants con la lesión de Escativo, pero sí hay muchos equipos que creo yo que tienen jugadores que a los Patriots les beneficiaría porque les daría una opción, una alternativa por tierra. Y en este momento creo que cualquier adición en ese rubro les vendría muy bien. Por otro lado, creo que el juego por tierra finalmente está encontrando el ritmo. Lo que no me está gustando tanto es la protección en el pase. Creo que han dado un paso hacia atrás las últimas 2 semanas. Ha sido mucho la presión que han concedido y de repente ya permiten muchas capturas, sobre todo del lado de Campbell. Este es el segundo juego consecutivo que él permite captura. Ya iremos ahondando un poco en el tema de Campbell, pero han sido 2 semanas de experiencia, de aprendizaje. Es obvio que iba a tener este tramo en su carrera de novato, porque no puede simplemente tener todo el tiempo una racha como la que tuvo de la semana 2 a la semana 6 sin una sola captura, permitiendo la mínima cantidad de presiones. Eventualmente iban a encontrar la manera de atacarlo. Lo que sí creo es que también en el partido contra los Browns han visto, creo yo, lo suficiente como para darse cuenta qué sirve y qué no sirve. Y lo que creo yo que pueden sacar los Patriots de este partido es que tienen una gran resiliencia, que es un equipo que tiene una adaptabilidad muy alta y que, como ha sucedido en todo el año, pueden encontrar maneras de ganar encuentros cuando parece que no las hay, cuando parece que el rival los tiene contra las cuerdas. Ellos encuentran una manera no solamente de empezar a anotar puntos, sino de dominar el encuentro, de empezar a imponer su propio estilo, lo que querían desde el inicio, aunque no de la forma en la que ellos hubieran querido. Y eso también habla de un muy buen staff de coacheo, desde Mike Vrabel, que es el head coach, hasta los coordinadores y los asistentes, y también de los propios jugadores, porque no le podemos restar mérito a gente como Drake May, que tiene que hacer ajustes en la línea para mandar algunas jugadas. Y creo que eso habla mucho de la sincronía que también hay en todas las partes, porque lograr ese nivel de entendimiento y luego de complicidad es muy complicado, sobre todo cuando es un equipo en reconstrucción y es en su primera temporada. Y muchas de estas personas no habían trabajado juntas en su vida. Entonces, mucho mérito para haber ganado. Es cierto que los Browns con 2 ganados y 6 perdidos no son el gran parámetro, pero le habíamos dicho en la previa, este equipo era más visto por su defensiva que por otras cosas. Y haberle anotado 32 puntos y casi 430 yardas totales a esta defensiva es todo un logro. Hay que reconocerlo y hay que darle su debido momento de celebración. Ya habrá momento para hablar del próximo rival de los Patriots, pero en este momento le han ganado a una prueba muy dura, un equipo que pudo haberles incluso sorprendido en casa y que por lo menos en el primer cuarto parecía que podrían hacerlo. Al final no lo hicieron y también creo yo que deja en evidencia mucho el estado tan deplorable que están los Browns, porque con esa defensiva y no poder ganar más de 2 partidos hasta el momento, sí es para ponerse a reflexionar y sobre todo con una paliza de este calibre, que yo creo que tiene que abrir un par de ojos en la organización porque no se están haciendo bien las cosas. Muy diferente a lo que está pasando con los Patriots. Y al mismo tiempo me parece curioso el reflejo, ¿no? Porque Kevin Stefanski tuvo a Mike Vrabel el año pasado en su staff
Y no tanto él, pero la organización, sus jefes superiores, los de Stefanski, pudieron haber decidido dejarlo ir y haber promovido a Mike Vrabel, y en un giro de muy similar al que tuvo Vrabel en Tennessee, lo dejaron ir, y eso le dio la oportunidad de estar libre de nuevo y que viniera a New England. Mi hay un momento en la offseason del año pasado en la cual, si no hubiera ocurrido eso, si los Browns le hubieran querido dar, el lugar que se merecía dentro del staff, hoy Bravel podría haber sido nuestro rival y quizás haber estado con otro entrenador en este momento. ¿Quién? Quién sabe, pero es muy probable que hubiera sido muy diferente la historia, y a veces las cosas ocurren por una razón. Y ahora tenemos a Vrabel, que parece que después de todas sus malas experiencias en la NFL como entrenador, parece que finalmente está encontrando su lugar en el equipo con el cual también hizo una gran carrera como jugador, y ya tendrá la oportunidad de ver hasta dónde puede llegar. Pero por ahora creo que este es uno de los mejores inicios de un head coach en la historia de los Patriots. Ni siquiera Bill Parcells o Bill Belichick pudieron haber soñado con un inicio como el de Vrabel en este momento. Y también hay que reconocerle un poco también a Kraft, porque le abrió la chequera y se tomaron muy buenas decisiones. Muchos de los jugadores que están rindiendo son jugadores que vinieron precisamente en los meses anteriores, en la off-season, y ahora están pagando dividendos. Jugadores que tampoco fueron baratos: Milton Williams, Robert Spillane, eh, jugadores que vinieron del draft, como Campbell, como Henderson. Todos esos jugadores al final están devolviendo a los Patriots la confianza que el staff y que la propiedad del equipo les ha dado. Y bueno, ya habiendo dejado de lado la crónica del partido, creo que vamos a hablar un poco de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno del partido? Creo yo que hay puntos claves que debemos destacar por encima de otros. En lo bueno, creo yo que una de las cosas que más me gustaron fue el gran partido de TreVeyon Henderson. No lo voy a dejar de decir. Creo que Henderson tuvo probablemente su mejor partido. Bueno, no, probablemente tuvo su mejor partido como novato esta temporada. Era difícil que tuviera un peor partido que los que hemos visto en otras semanas, pero había la esperanza de que finalmente en algún momento tuviera una gran actuación. Sinceramente no esperaba que la tuviera contra los Browns, porque nuevamente enfrentas un equipo que está en el top 5 en defensiva contra la carrera, y Henderson no había tenido suerte ni contra los Titans la semana anterior, pero le dieron la oportunidad y por lo menos en las primeras series del encuentro, donde fue donde más jugó, Henderson tuvo una muy buena, un buen desenvolvimiento, y creo yo que lo más destacable es en la segunda mitad. Ahí es donde tiene varios acarreos largos y creo que finalmente McDaniels dio en el clavo, con lo cual él necesita para que Henderson empiece a hacer clic con su ofensiva. Creo que utilizar su atletismo y su aceleración por fuera de los tackles era algo que yo estaba pidiendo muchísimo y se dio. Hubo muchas jugadas en las cuales utilizaron eso precisamente, y el tipo no era ni siquiera que tuviera que romper tacleadas, era muy difícil de atrapar. Tenían que atraparlo casi 20 o más yardas después de donde había iniciado el acarreo. Y es un jugador que creo yo que si siguen utilizándolo de esta manera va a seguir dando dividendos, porque obviamente tienes a Stephenson, que te puede hacer muy buenos acarreos por el medio, o al menos decentes, y es tu power back, a menos de que traigas a alguien más. Y Henderson es tu mejor opción por fuera, porque Stephenson nunca se ha destacado en esa vía por fuera de los tackles. Y por otra parte, pues ya no tienes a Antonio Gibson. Terrell Jennings es muy similar al estilo de Stephenson, que es de correr por medio de los tackles y hacer de power back. Pero en el caso de Henderson es mucho más atlético, y parte del problema por el cual no había funcionado es que no le daban el lugar que merecía en esta ofensiva, y finalmente se la dieron, y los números ahí están. Tuvo muchos menos snaps que su compañero Stephenson. De hecho, él solamente tuvo el 22% de los snaps, y Stephenson tuvo alrededor de 18 toques de balón y no consiguió ni 50 yardas, mientras que Henderson, utilizado en la dirección en la cual no corría Stephenson, consiguió casi 80 yardas, un promedio de alrededor de 7, 8 yardas por acarreo. Y no es que ahora Henderson tenga que ser el corredor número uno, pero
la próxima semana van a enfrentar una línea defensiva bastante sólida, si es que regresan los jugadores que ahorita estaban lesionados. Y Atlanta es muy difícil de correr por el medio también. Y los Patriots tienen la oportunidad de otra vez de utilizar a Henderson por fuera, utilizar su aceleración para tomar desprevenida una defensiva que también es muy física cuando tiene a todos sus jugadores sanos y al 100%. Y no nos dejemos llevar por lo que ocurrió contra los Dolphins. Este equipo de repente de una muy buena semana, luego una muy mala y luego otra vez una muy buena. Podría ser que la próxima semana otra vez vuelvan a estar al nivel de cuando enfrentaron a los Bills. Y tener a Henderson jugando de esta manera puede ser la clave para los Patriots. Eh, la clave también es la constancia. Si ya lo utilizaste una vez, también vuelve a utilizar la próxima semana y también él tiene que seguir trabajando porque hay cosas las cuales tiene que mejorar bastante y creo una de ellas fue lo del el fumble. Podemos decir que a lo mejor no fue su culpa o no fue tanto su culpa, podemos decir que a lo mejor fue mérito también del defensivo, lo que sea, pero un fumble al final cuenta contra él en su estadística y tiene que mejorar eso, tiene que ser un poco más seguro porque no puedes darle más snaps y tener el riesgo de que te suelte más el balón. Tiene que ser alguien que irradie confianza, porque en este caso el staff está completamente vendido con Stephenson. Entonces, él tiene que demostrarles mucho más difícil que a lo mejor Kyle Williams en los receptores, que tiene lo necesario para ser el corredor número uno a un staff que a lo mejor no es que no le tenga confianza, pero casi toda su confianza está en un solo jugador y no es él. Entonces, es un buen primer paso, pero ya veremos qué hace en el entrenamiento, porque esa siempre es la clave. El staff siempre hace énfasis de que se ganan el lugar en el entrenamiento y luego lo que pueda hacer el próximo domingo. Y por otra parte, creo yo que también la defensiva por tierra y la defensiva en general hicieron un gran partido, pero por tierra me gustó mucho porque habíamos mencionado mucho lo que podía hacer Judkins por tierra. Es un jugador que además venía de anotar 3 touchdowns terrestres en el juego anterior contra los Miami Dolphins. Fue un partidazo. Realmente Gabriel, con lo limitado que es, ni siquiera tuvo que esforzarse en lo más mínimo contra Miami. Y toda la ofensiva fue a los hombros de Judkins, que pareció que otra vez iban a encontrar a su Nick Chubb. Y esta ofensiva de los Browns corre casi en su totalidad. No confían en el brazo de su quarterback, sea Gabriel o sea quien sea, no lo hacen. Y se vio porque cuando los Patriots les negaron por completo el ataque por tierra, ¿qué hicieron los Browns? Empezaron a atacar por aire, pero muy pronto en el partido nos dimos cuenta de que no tenían la capacidad de atacar de una manera peligrosa. Fue muy pronto en el partido cuando ya empezaron a utilizar jugadas de truco, algo que normalmente te guardas cuando pues tienes un momento de apuro, necesitas destrabar las cosas y no cuando estás aparentemente ganando. Eso quiere decir que se empezaron a acabar las ideas, ya no hay la paciencia de desarrollar las jugadas como las habías planeado, solamente quieres tomar por sorpresa al rival por tomarlo por sorpresa. Y los Patriots que hicieron, pues los contuvieron muy bien en ese aspecto. Creo yo que era un partido complicado. No es que enfrentaras a la mejor ofensiva terrestre de la liga, pero nuevamente enfrentas a un corredor físico bastante complicado de derribar, que vino de un muy buen partido. Y como ocurrió a lo mejor contra James Cook en el juego en Buffalo, los Patriots hicieron muy bien su trabajo. Y otra vez, es un equipo que no volvió a permitir que otro corredor tuviera 50 yardas contra ellos. En las yardas totales por tierra, los Browns tuvieron más de 60, pero ninguno de sus corredores llegó siquiera a 40 yardas a este partido, incluyendo el propio Judkins. Y es algo que sin duda habla también del estudio que tuvo el equipo de cara a la semana anterior. Y era algo que yo comentaba mucho porque el hecho de que Vrabel haya estado en el staff de este equipo el año anterior le daba un insight, una un panorama diferente a lo de otros rivales que habían tenido los Browns y le permitía al equipo anticiparse un poco a las cosas. Y se pudo ver, sobre todo cuando el equipo de los Browns intentó jugadas de truco. La primera vez que lo intentaron, sí tomaron desprevenida la defensiva, pero volvieron a hacerlo unas veces más durante el desarrollo del partido. Sobre todo hay una jugada en la cual quieren intentar un pase lateral, lanzan un pase lateral hacia uno de sus jugadores a la ofensiva y ese
trata de hacer un pase tomando por sorpresa a la secundaria, algo muy similar a lo que vimos en aquel juego de ronda divisional entre Baltimore y New England en la offseason, en la postemporada de 2014, cuando Edelman lanza ese pases para Dani Amendola, pero aquí no le salió. New England lee perfectamente las intenciones de los Browns y le deshace la jugada. Y es algo que queda así como la sensación de que los Patriots ya habían visto esto en el video, o ya habían sido advertidos de que esto podría ocurrir, porque probablemente es algo que ya han estado ensayando por más de un año. Y Vrabel pudo haber estado presente cuando llegaron a entrenar el año anterior, y ahora se dio cuenta de que podían hacerlo otra vez y no los tomaron por sorpresa. Pero creo yo que eso también pues habla mucho de lo bien preparado que estuvo el partido. Y si lo vemos a lo largo de la temporada, en muy pocas excepciones, en muy pocos partidos del año, los Patriots no se vieron preparados contra un rival. Creo que si bien es cierto que sus planes iniciales no funcionaron, los ajustes tampoco es que distaran mucho del plan original, es simplemente darse cuenta de que algunas cosas no estaban funcionando, tenían que apretar aquí, apretar acá, y ahora sí las cosas estaban dándose mejor de lo que se estaba viendo desde el inicio, pero al final la esencia del plan de juego seguía estando ahí. Si tenían que detener el juego por tierra, lo hacían, si tenían que detener el juego por pase, lo hacían. Y es un equipo que creo yo que también habla mucho de la capacidad de sus entrenadores para hacer eso. Y uno de los ajustes que más me gustó, y eso es otro de lo bueno que hizo el equipo, Christian Barmore. Creo que Barmore tuvo un partidazo. Hay un tema por ahí pendiente en el cual no se habló mucho, es muy ambiguo, pero se menciona de que hubo un tema disciplinario por el cual no fue titular desde el inicio, fue dejado en la banca en el primer cuarto. Bravo no quiso comentar mucho al respecto en la conferencia post partido, no habló a gran detalle de esto. Él comentó que simplemente hicieron lo correcto porque tienen que cuidar a sus jugadores y que son actitudes que no se tienen que tolerar, pero no se refirió a nada específico. Y luego los Patriots en sus redes sociales publicaron el típico video donde Bravo los espera a todos para abrazarlos y felicitarlos por el triunfo antes de entrar al vestidor. Y cuando llega el turno de Barmore, se abrazan, todo tranquilo. Y aunque algunos medios dicen que Barmore se negó a hablar con los medios de comunicación, creo yo que no veo como que vaya a ocurrir más allá. O sea, que esto vaya a trascender, no lo creo. Es muy probable que aquí quede todo este tema del tema de Barmore. Pero cuando entra es evidente que el equipo cambió por completo. Fue mucho más incisivo en el pass rush, fue mucho más dominante por tierra. Y en general creo que Dylan Gabriel lo va a soñar toda la semana, así como probablemente May va a soñar a Myles Garrett toda la semana. Creo que Barmore y Milton Williams hicieron lo mismo con el quarterback contrario. Y sigue siendo un equipo que necesita un edge rusher. Creo que está bien que tus tackles defensivos sean muy dominantes, pero es muy claro cuando falta uno de ellos siquiera, que este equipo no puede presionar de la misma forma que cuando están ellos en el campo. Y para eso creo yo que no vendría mal traer un jugador que pueda presionar por fuera en los bordes, o a lo mejor otro interior que pueda hacerlo, y no solamente depender de dos jugadores que por muy buenos que sean tampoco son de acero, son eternos. En algún momento puedes no contar con ellos y tienes que estar prevenido para una eventualidad de ese tipo. Pero aún así creo que los Patriots tuvieron un muy buen partido a la defensiva, y creo yo que destacaría el caso de Barmore. También en la secundaria me ha gustado mucho el regreso de Jaylin Hawkins. Es un jugador que no habíamos visto en varias semanas y se notaba su ausencia. Creo que los safeties también es otra posición muy corta de talento. Y en el caso de Hawkins, es un jugador, cuando está jugando él y cuando ponen a alguien como Kyle Duggar, se nota mucho el bajón. Y ahora que él estuvo en el campo, hasta una intercepción tuvo, una intercepción fundamental para sellar el triunfo en la segunda mitad. Entonces es un jugador que vale mucho la pena tener en el equipo, y cuando está se nota la diferencia. Un jugador que cuando llegó hace tiempo no lo hizo con ningún reflector, y realmente pocos pensamos que pudiera tener un impacto profundo en este roster, pero lo ha tenido y es un jugador que hoy en día se ha vuelto indispensable. Ojalá que los Patriots también vean la necesidad de un safety, porque
Si bien trajeron a Craig Woodson en el draft, sí creo que no vendría mal otro en la agencia libre o en el draft del próximo año. No creo que la prioridad del equipo sea un safety en este momento vía intercambio. Eh, a lo mejor firmar a alguien más, por ahí sonaba el nombre de Luis Cine, que vino a probarse el año pasado, pero quizás no termina por firmar con el equipo, no termina teniendo el impacto que uno esperaría. Ahí está Richie Grant, que firmaron hace unos días y solamente lo utilizaron en equipos especiales, entonces no creo que en este momento vaya a cambiar mucho la situación de los safeties, no parece la prioridad. Creo que lo más que les interesaba era tener al dúo de safeties titulares, Woodson y Hawkins, y mantenerlos sanos. Otro jugador en la secundaria que creo yo que está teniendo un temporadón, incluso mucho mejor que Christian González, que sabemos que es un jugador élite, pero el temporadón que está teniendo Marcus Jones es sorprendente, porque era un jugador que el año pasado le costó bastante establecerse como titular. Yo incluso sentía que debía pasar a ser un especialista en equipos especiales y dejar de lado un poco la defensiva por un tiempo, pero esta temporada con el staff, con el cambio de staff, finalmente parece que encontró su rol, parece que encontró el talento que siempre estuvo ahí, pero que a lo mejor con el otro staff no se había visto, con el staff que tanto estuvo Bill Belichick como heredó Gerard Mayo, y ahora este staff completamente nuevo sí le está sacando el potencial, quizás ese era lo que necesitaba. Ha tenido un gran partido contra los Browns, pero la verdad es que qué partido no ha sido bueno de Marcus Jones. Siempre hay algo que destacar de este jugador, y la próxima temporada ya va a ser agente libre. Entonces, es un jugador que tienen que firmar ya. En este momento me parece que ya tendrían que firmarlo porque, a ver, firmó en 2022. Estamos 2023, 2024. Sí, tendría que firmarlo ya después de esta temporada porque ya tiene este es su cuarto año en la liga. Y como no es un jugador de primera ronda, pues no tiene la opción de un quinto año. Entonces, estamos hablando de que tiene 4 años de contrato desde que firmó con el equipo en 2022, y a finales de esta temporada tendría que concluir su contrato. Entonces, a los Patriots les convendría ya tener un acuerdo sobre la mesa para tratar de asegurarlo, porque sí creo que va a ser un jugador que si dejan ir al mercado de agentes libres, quizás sí va a tener muchos pretendientes. Igual, como está la situación del equipo y como digo, ha tenido su resurgimiento con este staff, él también hace la prioridad por volver. Y por otro lado, pues también tienes que ir pensando en la renovación de González, porque el próximo año él entra en su último año de contrato y tienes que también extenderlo. Entonces, es muy probable que en el lapso de unos meses estamos hablando de que dos esquineros de los Patriots estén cobrando bastante bien. Probablemente Marcus Jones esté cobrando alrededor de los $30 millones, que es el promedio actual de los esquineros élite. Hay que ver cómo termina la temporada para que también ver hasta cuánto puede llegar a cobrar. Y muy probablemente González, sabiendo que no lo pueden reemplazar en este momento, pues él sí va a pedir más de 30 millones, como está cobrando gente como Surtain y otros jugadores de un gran nivel en la posición. Y si llega a ocurrir eso, pues los Patriots van a tener que desembolsar un poco. Aunque también es algo que le había faltado al equipo en los últimos años. Por eso siempre tenían mucho dinero para gastar. No tenían estrellas que firmar y que extenderle contrato. Todos los que entraban se iban porque no tenían talento. Y ahora parece que poco a poco está cambiando esa situación. Otro jugador que tuvo un muy buen partido y creo que es otro de lo bueno del encuentro fue Andrés Borregales, Andy Borregales, el pateador del equipo, que tuvo las primeras 3 semanas bastante complicadas en su carrera, pero lleva ya desde la semana 4 y coincidentemente desde que inició esta racha de triunfos que no deja de ser eficiente tanto en puntos extra como en goles de campo. Tuvo un muy buen partido hoy. Los 3 goles de campo que necesitó el equipo para remontar en la primera mitad vinieron de su pierna. Tuvo muy buenas patadas de kickoff. También tuvo muy buenas patadas en la segunda mitad. Y es un jugador que se está volviendo parte fundamental del éxito de estos Patriots. Tiene que seguir a este nivel. Por ahí él mencionaba, se mencionaba en un artículo que ahora tiene una relación con Stephen Gostkowski, que probablemente ahora sea como su mentor, y eso es algo muy lindo, pero también es algo muy importante porque tienes un pateador que sabe lo que es hacer jugadas bajo presión en momentos clave, en campeonatos, y ahora él
es el mentor de nuestro pateador novato y ha tenido un muy buen partido. De hecho, la única razón por la que el equipo se mantenía en el encuentro era por él. Y ocurrió también en el juego anterior cuando las cosas no se daban contra los Titans, pues ahí estaba Borregales. Y siempre es importante tener un pateador con el cual puedas confiar y ahí sigue estando. Habrá que ver cómo termina porque además eso es lo malo de la posición de pateador, es de rachas, de momentos. De repente, el mejor pateador del mundo puede tener una muy buena racha y luego una muy mala y todo el mundo dice, ya deberían cortarlo o hasta sacarlo del equipo y a veces ocurre. Entonces, ojalá que el equipo, así como le ha tenido paciencia antes, le vuelva a tener paciencia porque ahí el talento está. Es un jugador que cuando le das la oportunidad ha funcionado y tiene que seguir este camino porque conseguir un pateador confiable no es fácil en la NFL. Y dejo lo bueno para el final. La verdad es que qué partidazo ha dado Drake May. No solamente lo bueno, es lo soberbio, lo excelente, lo fantástico de este equipo. Este muchacho no sé si va a ganar el MVP porque no es solamente las estadísticas, es un concurso de popularidad. No olvidemos que es una votación, entonces May no es tan popular como Josh Allen o como Patrick Mahomes, que están jugando bien esta temporada y que con el hecho de jugar bien, más el nombre que carrean en sus carreras, es suficiente para que gane el MVP al final de la temporada. Pero aún así, eso es lo de menos. Creo que el hecho de que May esté dando una declaración con una temporada así en su segundo año en la NFL es muy revelador. Obviamente que las expectativas el próximo año van a estar por los cielos, pero creo que es un jugador que incluso no creo que hayamos visto todavía todo su potencial desarrollado. Creo que McDaniels y compañía todavía tienen mucho que desentrañar en cuanto a lo que puede dar May en la NFL. Es un jugador que cada semana uno piensa que se le acabaron maneras de sorprendernos. Y yo lo decía en la previa, a lo mejor ya no va a haber tantos récords que él rompa esta semana, pero nuevamente tuvo récords que establecer después del partido y uno de ellos es que superó a Tom Brady en la temporada 2007, aquella temporada del invicto en temporada regular, ojo, temporada regular, pero en la cual tuvo partidos de más de 200 yardas, que tuvo partidos con más de 2 touchdowns y con más de 135 puntos de índice de pasador, múltiples juegos. Y él había tenido 4 en esa temporada, una temporada en la cual además contaba con Randy Moss, con Wes Welker, con esa línea ofensiva, y May con un talento, podría decirse, inferior, porque lo es, quitando algunos nombres, pues es muy inferior, y sin embargo ha tenido 5 juegos superando la marca de Tom Brady de 4 con esos números. Este fue su quinto juego con más de 200 yardas, con más de 2 touchdowns, con más de 135 puntos de rating de pasador y quién sabe si al final del año pueda incluso duplicar estas estadísticas porque hasta en las derrotas ha tenido números así de este tipo y es un jugador que parece que no tiene tope todavía y enfrentó una defensiva muy complicada. Lo que más me sorprendió es, te captura 5 veces Miles Garrett, sin contar a lo que hicieran sus otros compañeros. Te han presionado, te han obligado incluso a lanzar tu primera intercepción en más de 4 semanas, pero aún así llegas la siguiente serie ofensiva, mandas un bombazo, tienes varios touchdowns, varios pases de touchdowns después en series ofensivas posteriores. Algunos son de pase largo, sigues teniendo la confianza y no solamente la confianza, sino la precisión para desmantelar esa secundaria que ya te había puesto en problemas al inicio, te puedes mover mejor, ahora empiezas a detectar y tener mejor percepción de dónde viene la presión, aunque tus compañeros en la línea ofensiva estén flaqueando, tú les ayudas porque dices, por aquí viene la presión y me muevo por este lado. Son detalles que a mí me parecen tan relevantes por parte de May, porque así como hablamos de que el equipo se ajusta durante el partido, también lo hace él. Y ese liderazgo y esa capacidad de adaptabilidad es una característica que comparten las dos partes, tanto el equipo como el jugador. Y eso es algo que también ocurría con Tom Brady, sin compararlos, pero cuando Tom Brady estaba en el equipo, tú sabías que el sello de Tom Brady estaba en toda la ofensiva. Incluso aunque no fuera el mismo coordinador ofensivo, cuando no estaba McDaniels y estaba Bill O'Brien o estaba Charlie Weiss, era un equipo
que tú sabías que era de Tom Brady, porque jugaban de una manera en la cual se notaba su sello, su estilo. Y eso está pasando poco a poco con May. Y es algo muy importante para cualquier coreback. Cualquier mariscal de campo tiene que tener su estilo, su sello a la hora de mandar en una ofensiva. No es lo mismo cómo ajusta Josh Allen o Patrick Mahomes o Jalen Hurts o Joe Burrow a como lo hará Drake May, pero el hecho de que lo sepa hacer bien es muy importante y creo yo que poco a poco lo está haciendo y el equipo tanto tiene la capacidad de hacerlo en colectivo como él lo tiene así, porque además no muchos de los ajustes vienen del staff de coacheo, creo que también vienen ajustes de él cuando ve la jugada y dice esto no me gusta o esto podría funcionar mejor, él lo hace, él empieza a mover y a ordenar en la línea y los jugadores lo obedecen y las jugadas que él ajusta también han dado resultados. Entonces, le das la confianza y él te lo regresa dándote a ti más confianza en la lateral del campo. Y más allá de los números y de las estadísticas, cuando tú ves cómo comanda Drake May en esa línea ofensiva, detrás de eso, de su centro, cómo mueve a sus receptores y cómo él mismo, a pesar de que se puso en una situación comprometedora la jugada anterior o la serie anterior, él termina saliendo adelante y termina sacando al equipo adelante. Por eso es que quizás, y una de las sensaciones que más me gustan de estos Patriots es que cuando llegas al cuarto cuarto, cuando sabes que ya la situación podría estar apretada, podría estar eh, muy a favor de los Patriots, de todas maneras sientes cierta tranquilidad, como que hay esa confianza creciendo semana a semana de que los Patriots genuinamente pueden sacar el triunfo. Y no solamente porque eh, así te lo diga tu corazón como fan de los Patriots, es que in- sin quererlo reconocer directamente porque es difícil a veces captar esas cosas de manera consciente, nos damos cuenta de que el equipo puede hacerlo. Y cómo lo puede hacer porque sucede desde que vemos a nuestro coreback. Y no sé ustedes, pero cuando yo veía a Mac Jones o a Bailey Zappi en los años anteriores, no me daba confianza. Al contrario, me sentía más nervioso porque ese era el lenguaje corporal que nos daban. Pero ahora fíjense en lo que pasa cuando volteas a ver en la banca a Drake May, cuando ves las tomas de May durante el partido y la confianza regresa. Ahí está la confianza en que las cosas pueden suceder, que pueden ocurrir en ese momento. Y ojalá que se mantenga así, porque eso es algo que separa a los corebacks élite del resto. Porque para mí la mayor cualidad de un coreback élite es mm, el coreback élite mejora el entorno y el coreback promedio lo mejora el entorno. Si tienes una buena línea ofensiva, buenos receptores, pues ese coreback promedio va a funcionar porque él no es la causa de ese entorno, es el producto de ese entorno. Pero cuando le das a un coreback élite la oportunidad de mejorar un equipo que no lo es, lo hará, porque de repente todo se eleva. Los receptores, que a lo mejor en otros equipos no serán brillantes, con él lo son. La línea ofensiva que le cuesta proteger en el pase, con él van a proteger mejor. Va a haber una mejora. A lo mejor no los va a volver élite, pero los va a hacer funcionar, los va a volver eficientes, porque él hace que las cosas funcionen. Y creo yo que estamos acercándonos a ese nivel. Y eso es más emocionante incluso que la propia conversación del MVP. Porque Tom Brady no ganó el MVP todos los años que estuvo en los Patriots, pero aún así se llenó de títulos, se llenó de logros porque tenía esa capacidad de imponer su sello, imponer su estilo y comandar a esos jugadores como lo haría un verdadero mariscal de campo. Y ojalá que lo pueda hacer May porque después de este partido contra una defensiva top, el cielo es el límite para él, ¿eh? Ya demostró que, aunque no perfecto, sí puede darle pelea a gente top en esta NFL. Y quién sabe dónde pueda terminar esta temporada. Y mucho menos sabemos cómo pueda terminar en los próximos años. Pero lo que sí sabemos es que está por el buen camino. Y eso es algo muy emocionante en ese aspecto. Ahora, lo malo del partido, del triunfo, si habría que buscarle algo que no convenció muy bien, creo yo que equipos especiales es lo más destacable. Creo yo que han sido 2 semanas muy raras por parte de los equipos especiales. Hasta Bryce Behringer, que me pareció un pateador de despeje muy sólido, muy comprometido, que por lo menos era regular en cuanto a tener un buen promedio, en cuanto a
a patadas de despeje y todo eso. Esta semana jugó muy mal. De hecho, su peor patada que le he visto desde que llegó a los Patriots en 2023 fue este partido contra los Browns. Tuvo una patada de 20 yardas o menos en una situación en la cual quizás no estaba tan comprometido el partido, pero ¿por qué darle alas a los Browns? Y terminó provocando casi un desastre en la jugada, en las jugadas posteriores. Y el fútbol complementario es importante. A lo mejor en temporada regular te puedes dar el lujo, como ahora, de no tener una buena patada de despeje. Pero ¿qué ocurriría si esto hubiera pasado en un partido apretado en postemporada? Quizás los Patriots estarían eliminados por jugadas así. Y no es la primera vez que le veo algo así a Barringer. Ya es preocupante. Ya ha ocurrido en el pasado de que de repente los pateadores de despeje de los Patriots tienen 2, 3 buenos años y luego caen en picada horrible. El predecesor del propio Barringer, que fue Jake Bailey, que ahora está en Miami, le pasó lo mismo. Fue al Pro en 2020 y luego en 2021 empezó a bajar el nivel. 2022 bajó muchísimo el nivel y por eso es que llegó Barringer en 2023, porque ya no era lo que había sido antes Bailey. Y el antecesor de Bailey, Allen, también le pasó lo mismo. Dio un bajón, pero pues parece ser que si la cosa no mejora, quizás también Barringer viva lo mismo. Después de todo, lleva 2 temporadas en los Patriots, esta es su tercera, y si el equipo siente que no le conviene, pues lo van a cambiar, porque además eso es algo muy común en los equipos de la NFL. Hay cambios en pateadores más rápido de lo que ocurre en otras posiciones. No me gustaría que pase, pero sí está siendo un jugador cada vez más, una preocupación cada vez más grande dentro de los equipos especiales. También otra cosa que me sigue pareciendo increíble son los castigos que siguen cometiendo. Casi toda la cantidad de castigos que se cometieron contra los Browns fueron en equipos especiales, sobre todo en cobertura, holdings, castigos de rudeza innecesaria. A lo mejor algunos fueron mal marcados, como el de Brendan Schooler, que le marcan un sujetando en la careta, cuando a él le sujetaron la careta, por Dios. Pero en el caso de otros jugadores, pues es muy poco defendible. Sí, es cierto que tienen muy poca disciplina, que están cometiendo errores muy tontos. Y muchos de estos jugadores, pues son jugadores que apenas se elevaron. Por ejemplo, Richie Grant tuvo un castigo y apenas lo habían tenido, lo elevaron para este partido y lo habían firmado durante la semana. Entonces, no sé si al equipo qué le pase, pero es muy probable que en el próximo mercado de agentes libres y quizás en el draft la prioridad sea buscar jugadores que también tengan una gran presencia en equipos especiales. No sé si especialistas, porque Vrabel no me da la sensación de que sea como Belichick, que buscaba especialistas para reforzar y les pagaba muy bien, pero sí creo que va a ser una prioridad reforzar aquí, porque además Jeremy Springer no es un mal coordinador de equipos especiales. Creo que el problema son sus jugadores. No están teniendo un buen nivel. Y desde que se fue Gibson por la lesión, le ha costado mucho a este equipo encontrar un buen regresador de patadas. Henderson ahorita tiene esa responsabilidad, pero no sé qué tan conveniente sea ahora que tiene un rol en la ofensiva y que lo necesitas ahí. A lo mejor van a tener que buscar otro regresador de patadas por tercera semana consecutiva y necesitan entonces ver qué pueden hacer aquí. No creo que puedan hacer un intercambio por un jugador de equipos especiales. Si el jugador que traigan para la ofensiva o la defensiva también puede jugar ahí, pues que a todo dar, pero sí creo que va a ser un tema más de la off-season que viene y ojalá que encuentren piezas que les puedan ayudar ahí, porque sí el bajón ha sido considerable. No había muchas cosas buenas en la era de Gerard Mayo, pero los equipos especiales seguían siendo muy buenos. Por eso digo que Springer, que repite como coordinador de equipos especiales este año, no es uno malo, es bastante bueno, pero necesitan mejorar, porque además enfrentaban una buena unidad de equipos especiales. Si algo hay que rescatarle de todo lo malo que estoy diciendo de los equipos especiales es que el equipo que enfrentaron es muy bueno regresando patadas, es muy rápido, es muy agresivo en esa unidad y los anularon por ahí. O sea, no permitieron grandes regresos. Los errores fueron individuales, los de Barringer, los de los castigos. Necesitan necesitan subir el talento ahí y no creo que ocurra en este momento. Otro punto clave que para mí sigue siendo increíble que en la semana 8 siga siendo tema de conversación, los inicios del partido. O sea, así como alabamos el desarrollo y cómo ajustan durante el encuentro, ¿por qué al equipo le cuesta tanto abrir partidos? En la ofensiva y en la defensiva es lo mismo, les cuesta un mundo abrir partidos.
Ya estamos a finales de octubre. El próximo partido es en noviembre. Y en noviembre, como decía Bill Belichick, es cuando empieza la temporada. Entonces, ya empieza la segunda mitad del calendario y el equipo tiene que empezar a ver qué tiene que hacer para mejorar este problema, porque no todos los rivales se van a comportar como los que han enfrentado hasta ahora y les van a permitir inicios flojos. Algunos equipos sí los van a castigar, sobre todo si aspiran a llegar lejos esta temporada. Imagínate tener un mal inicio en un juego de playoffs. Puede ser la diferencia entre ganar y perder y ser eliminado. Y creo que tienen que hacer algo al respecto. Yo decía, a lo mejor en la defensiva es por el tema de Kerr, pero ¿qué pasa en la ofensiva? McDaniels no es un inexperto, es un gran y muy experimentado coordinador ofensivo. Y lo vimos en los ajustes de la segunda mitad. Cuando él quiere, puede hacer que la ofensiva brille, pero de repente la secuencia que manda al inicio del partido, corriendo con el balón, negándole el balón a Drake May, enfriándolo aún más, me pareció tan complicado, tan frustrante a veces, y es algo que ocurre constantemente. Este equipo tiene muy malos inicios de partido. Ojalá que en esta segunda mitad empiecen a tener mejores inicios porque tampoco es que todos los rivales que van a enfrentar son difíciles, no. Yo entiendo que a lo mejor contra Buffalo tengas un mal inicio de partido a la ofensiva y a la defensiva, que contra esta defensiva de los Browns te costara anotar de un inicio, pero cuando también tu defensiva tiene estos problemas contra los Browns, contra los Titans, que son ofensivas honestamente terribles, sí creo que plantea que a lo mejor algo no se está haciendo bien en la planeación inicial de los encuentros. Y es algo en lo cual a lo mejor podemos ser muy quisquillosos, pero ya este equipo está trabajando de una manera en la cual creo yo que ser quisquilloso pues también es válido porque ya estamos hablando de que está peleando con lo más alto de la conferencia americana y tiene que estar a la altura de esos equipos que son muy completos. Y luego además pueden tener sí, tener cierto favoritismo a su lado. Entonces, sí creo que los Patriots tienen que cuidar mucho esas formas. También las entregas de balón era algo que ya se había corregido y obviamente iba a ocurrir contra una defensiva de este estilo, pero fueron un fumble y una intercepción. El fumble de Henderson creo que no debería manchar su actuación, tuvo muy buen partido y además el golpe fue brutal. O sea, los Browns fueron directamente por el balón y quizás para incluso lesionarlo. No quiero decir que lo querían lesionar, pero si el golpe no se lo hubieran dado donde se lo dieron, a lo mejor pudo haber terminado muy mal para él. Y fueron muy físicos, muy físicos. La verdad es que los Browns fueron todo lo que uno esperaría, fueron muy salvajes por momentos y fue un equipo demasiado violento. Y creo que los Patriots tenían que estar un poco mejor preparados para ello. Y ahí le tocó sufrir al pobre Henderson, que desafortunadamente todavía no tiene el físico ideal de un corredor en la NFL. Y aún así tuvo un buen partido. Y por otro lado, May creo que la intercepción que él comete es muy poco defendible. Fue un muy mal pase. El jugador estaba frente a él. No sé por qué decidió lanzar ese pase justo frente a él. Incluso si lograba ser un poco más alto, fuera de su alcance, lo hubiera desviado y el receptor al que intentaba lanzarle el pase no lo hubiera conseguido. No sé qué intentaba realmente hacer May con esa jugada. Fue un lapsus de su parte bastante curioso, porque al final de cuentas fue un caso aislado, no volvió a tener una situación así el resto del partido, pero de repente son cosas que uno recuerda de otros partidos que tuvo, no solo este año, sino la temporada pasada, en la cual de repente tenía esas intercepciones que tú decías, pero ¿por qué las tuvo? Es joven, es un jugador en su segundo año, de repente puede darse el lujo de cometer esas tonterías, pero sí tiene que empezarte a trabajar otra vez un poco en eso para que no vuelva a ser la tendencia que fue el año pasado, en la cual recordemos que pues incluso llegó a tener casi una intercepción por partido. Pero fuera de eso, pues es muy difícil verle cosas malas al partido. Creo que deberíamos estar más alegres de lo que deberíamos estar preocupados, porque pues llevan 5 triunfos y a veces incluso, sinceramente, hablamos de los mismos temas, de que los inicios flojos, que de repente esto, y el equipo siempre encuentra maneras de ganar. ¿Y qué decíamos siempre de los equipos que tenían esta cualidad? Pues son los equipos ganadores. Los equipos perdedores siempre van a buscar maneras de perder.
Del otro lado estaban los Browns. Tuvieron la oportunidad de ganarnos el partido aumentando la ventaja en la primera mitad. ¿Qué hicieron? Se quedaron con solo 7 puntos. Desaprovecharon 5 capturas de su estrella defensiva. No aprovecharon que los Patriots no anotaron touchdown hasta el tercer cuarto. Fue un equipo que tuvo maneras de ganar, pero le regaló todas sus oportunidades a los Patriots y al final ellos sí aprovecharon lo que ellos le dieron. Y ahí está la diferencia entre un equipo perdedor y un equipo ganador. El ganador va a buscar la manera de ganar siempre y el perdedor pues, obviamente perder, de llevarse la derrota. Y en ese aspecto, pues ya vemos la diferencia. El año pasado era diferente. Los Patriots probablemente le hubieran tratado de también dar la oportunidad de ganar a los Browns porque jugaban para perder en muchos casos. A lo mejor no de manera consciente, pero tienen una mentalidad perdedora. Y ahora creo que la mentalidad con Vrabel es, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que echarle ganas. Y eso es muy bueno porque es un equipo que no se rinde fácil. Le puedes poner a los Browns, le puedes poner a los Bills, le puedes poner incluso hasta en sus derrotas como la de los Steelers. Fue un equipo que no se rindió, que cometió muchas tonterías en esa derrota contra los Steelers, muchas entregas de balón, pero estuvo a nada de ganarles también. Y a lo mejor el récord sería de 7-1 o hasta 8-0 si hubieran hecho lo que tenían que hacer, pero han aprendido y como digo, las experiencias que han tenido los Patriots hasta ahora parece que los han forjado a ser lo que son actualmente. Creo que eso los ha unido incluso más. Y hoy creo que es un equipo que no veíamos. Dejemos de lado la temporada anterior. Yo creo que desde 2021 o 2019. Porque además eso es algo muy curioso. La última vez que los Patriots iniciaron con marca de 6 ganados y 2 perdidos fue en 2018, cuando ganaron el Super Bowl 53. Esa fue la última vez que este equipo inició con un récord así. Y no es por decir que lo van a volver a hacer, pero creo yo que la verdadera relación que hay entre esos dos equipos, más allá de cómo resultó la temporada de 2018, es que ambos se sentían como un equipo. Y cuando llegaban a esta clase de partidos difíciles, sabíamos que podían ganarlos, que no importaba cómo sacaran el resultado, lo iban a sacar, que si iban a Arrowhead, iban a sacar el resultado, que si iban al otro estadio más difícil que hubiera en la liga, lo iban a sacar. Y pasó no solo en temporada regular, también en postemporada. Y creo que poco a poco el equipo está recuperando esa identidad. Entonces, es como que fuera el mismo equipo de otros años, aunque también se siente diferente, porque no es el mismo equipo de Bill Belichick. Este no es el equipo de 2018, porque ya no es entrenado por Bill Belichick, pero parece que ese es el ADN de este equipo. De repente aprender a cómo ganar. Y eso es algo muy lindo como aficionado de los Patriots. Darte cuenta que probablemente la base más importante de toda esta organización es eso. Y que encuentra la manera de ganar. Que siempre va a buscar la manera de ganar y de imponerse a sus rivales. Y eso es algo que parece que Vrabel está recuperando para su propia versión de los Patriots. Eh, ya hablábamos precisamente de las algunas necesidades que pueden tener los Patriots. Vamos a cerrar un poco esto con lo que son los rumores que hubo en la columna de Mike Reese en el domingo antes del partido. Él mencionaba en una sección de ese artículo que es bastante recomendable. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer los artículos de Ruiz los domingos, échenle un ojo. Suele tener muy variada la información, estadísticas, opiniones, entrevistas y a veces también información de rumores o reportes que el propio Ruiz recopila y que si han seguido un poco su carrera se darán cuenta que es uno de los periodistas más respetados del área y también de los más cercanos a la organización. Prácticamente lo que le dice la organización, él lo publica como rumor, entonces es una relación bastante cercana y es una fuente bastante confiable cuando habla. Entonces, cuando habla de algún tema, normalmente suele ser muy citado por ese detalle. Y él mencionaba que el pass rusher es probablemente la mayor prioridad en este momento, pero también mencionaba el caso del corredor. El corredor ya había sido una posición que habíamos comentado antes de que probablemente ya no les interesaba tanto, pero aparentemente sí, y eso es porque el equipo siente la necesidad de tener otro corredor por el tema de Gibson. Desde que se fue Gibson, ellos sienten que falta alguien en la posición, que hay un hueco, y no creo que la sensación sea que les guste Terrell Jennings del todo.
Es un jugador que ya elevaron de escuadra de prácticas en las últimas semanas, pero esta fue la última vez que podían hacerlo. Si la próxima vez lo quieren volver a promover, ya tendrían que firmarlo de manera permanente en el roster principal. Y no me da la sensación de que lo vayan a hacer, o al menos no creo que eso cambie mucho su situación. En el partido de ahora cerró el encuentro consumiendo el reloj, pero eso fue toda la importancia que le dieron a Jennings, por lo cual no dudaría que traigan un corredor. Ya lo mencionaba, que siente que van a buscar un corredor, también un pass rusher. Sienten también que él escribe en su artículo, Ruiz, que Harold Landry y Chason son buenos jugadores, pero les preocupa la profundidad, lo mismo que ocurre en la posición de corredor, y es muy probable que también por eso busquen otro pass rusher. Giardi hablaba un poco más a detalle de este tema, porque él dio incluso una lista de jugadores para el pass rush que suenan para los Patriots. Según su información, la lista de nombres incluye a Jermaine Johnson de los Jets, Jalen Phillips de los Dolphins, Chop Robinson de los Dolphins, Thibodeau de los Giants, y por ahí básicamente podríamos decir que son jugadores jóvenes. El único jugador veterano que podemos decir que es muy veterano es Trey Hendrickson de los Bengals, pero él los menciona como jugadores que ellos han estado observando, y creo yo que era lógico que estuviera el nombre de Hendrickson porque estamos hablando de un jugador veterano que además ya ha estado sonando para rumores de intercambio, a diferencia de otros que han sido más así como eh, cosas infundadas como Max Crosby. El caso de Hendrickson sí está documentado de que han buscado que salga del equipo, y los Patriots han llegado a preguntar por él en meses anteriores cuando ha estado disponible para intercambio, porque no es la primera vez que suena para ser intercambiado. Eso ocurrió desde la off-season pasada, pero no lo movieron por la razón que haya sido. Los Bengals no quisieron moverlo y ahora parece que ahora sí estarían en condiciones de moverlo. No creo que sea el tipo de jugador que tomen, porque también mencionaba Ruiz que lo que ellos están planteando, además de que sea un jugador pues a largo plazo, como ya habíamos dicho anteriormente, es que el jugador no desentone con lo que tienen en el vestidor. Y ya han habido temas con Hendrickson en cuanto a disciplina con los Bengals, que no sé si el equipo también le entusiasme mucho. Es un jugador que también va a pedir su protagonismo. Y yo creo que en ese aspecto el equipo va a ser muy cuidadoso a quién trae, porque también es cierto de que a veces tú puedes traer un jugador pensando que te va a ayudar, pero a veces traen otras cosas en la cabeza, y lo que tú pensarías que te puede ayudar te termina perjudicando. Tienen que tener cuidado porque en este momento están jugando bien y hay una buena armonía en su defensiva. Tienen que tener gente que sume y no reste, tanto en el aspecto del campo, del juego, como también en la parte psicológica y motivacional. Y creo que también tienen que ser cuidadosos en ese aspecto. No sé si en el caso de los jugadores que menciona Giardi de rivales divisionales sean opciones realmente, porque ya lo hemos comentado. Al ser jugadores de una división igual que la de bueno, estar en la misma división que los Patriots, es muy difícil que los equipos los muevan, porque entonces es reforzar a un rival directo, y además son jugadores jóvenes, entonces no sería la única vez que los vean. O sea, este año no sería la única vez, los podrían volver a ver en los próximos años. Y de repente que estos jugadores tengan el boom que tú esperabas que tuvieran en tu equipo, pues tampoco es algo que les entusiasme. No sé si vaya a ocurrir, pero hay nombres interesantes, y para mí el que más destacaría es Thibodeau en los Giants. Creo que los Giants tienen ahorita un desmadre en la defensiva. Es un equipo que le ha costado muchísimo, a pesar de la inversión, a pesar de tener jugadores como Abdul Carter, como Brian Burns, tener una buena defensiva. Y no sé cuánto tiempo le den a su coordinador defensivo, pero algo que es un hecho es que esta primera selección del draft de los Giants ya no es tan importante. De hecho, ha pasado un rol muy secundario en la rotación del pass rush, pero es un buen jugador. Creo que a los Patriots les beneficiaría porque no creo que tengan ese jugador en el roster. Es un jugador que le ha costado adaptarse a la NFL y sobre todo cumplir con las expectativas. Me recuerda mucho al caso de Clowney en su momento en los Texans, porque son jugadores que llegan con altísimas expectativas y quizás no las cumplen del todo por alguna razón, y de repente son catalogados como boost. Pero en el caso de este jugador de Thibodeau, creo que es un buen prospecto para los Patriots, porque además
Llegaría unos Patriots que, como digo, tienen carencias en el pass rush, que no tienen tantos jugadores en la posición, y es joven, y además le saldría barato a los Patriots porque todavía está en su contrato de novato, y además de joven y barato, pues tiene potencial. A lo mejor el cambio de escenario es lo que necesita, porque siendo sinceros, ni Abdul Carter creo que ha funcionado tan bien como se esperaba. Ha tenido buenas jugadas y todo, pero no ha sido tan consistente y tan dominante como uno esperaría de esta gran sensación del draft pasado. Y lo mismo le ha pasado a obviamente a los demás jugadores. Y a los Patriots, pues no les sería tan difícil negociar con los Giants, sobre todo porque si los Giants piensan mover a un jugador como él fuera de su equipo, qué mejor que moverlo a un rival fuera de la conferencia. Aunque está el detalle de que lo van a enfrentar esta misma temporada, pero no lo tendrían que volver a enfrentar después. Quién sabe, puede que llegue a ocurrir o no. Digo, los propios Cowboys mandaron a Micah Parsons a los Packers sabiendo que lo iban a enfrentar en la temporada y no creo que los Giants rechacen una buena oferta de los Patriots. Habrá que ver qué pide un equipo como los Giants, porque es una primera selección del draft. A lo mejor una segunda ronda incluso puede llegar a pedir el equipo, lo cual me parecería mucho porque a lo mejor podemos burlarnos de las selecciones de segunda ronda de este equipo, pero es una selección alta. Eh, pero sería de los que da Yardi, que igual pueden revisarlo en su perfil de X. eh, no, es en el perfil de esta cuenta de JPA Fútbol. Él lo menciona, menciona la lista de Yardi y precisamente su reporte. Igual si quieren checarlo, pues lo pueden checar, pero creo que el jugador que más me parecería interesante es este de los Giants, porque los demás, entre que no son tan realistas, como también no me parece que por edad vayan a aportar tanto. Y creo que sí vale la pena que si el equipo va a hacer un esfuerzo, pues sean jugadores que estén más de una temporada y que puedan estar rindiendo a un gran nivel más de una temporada. En corredores está más difícil. Creo que el equipo va a buscar a ver qué opciones están disponibles. Y no me sorprendería incluso que firmen a alguien de la escuadra de prácticas. Pero no creo que el equipo se quede con los brazos cruzados con la posición de corredor. De receptor, sobre todo, parece que no hay tanta información, pero puede cambiar. Como digo, eh, ya se acerca cada vez la fecha límite de intercambio. De repente, una semana dicen que esta posición es la que buscan y otra que no. La única que me parece consistente es la de pass rush. Creo que ese ha sido el interés desde el principio. Y si se llegan a mover por algo, primero va a ser en esa posición. Y estaría muy bien que lo hicieran, ¿eh? Porque después de este partido me queda muy claro que si siguen reforzando esa defensiva, el equipo tiene con qué batallar el resto del año. Tiene con queso las quesadillas estos Patriots. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Ya saben que estamos en X, antes Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, pueden seguirnos también en YouTube, porque ahí se va a estar publicando también este podcast. Y no olviden seguirnos en su plataforma de podcast favorito, se estará publicando este episodio y también el de la semana número 9, la previa, antes del partido contra los Falcons. Y ahí estaremos hablando un poco más a detalle de este rival que me parece muy complejo, muy difícil de predecir. Este partido sí va a ser mucho más difícil de predecir que los anteriores, pero va a ser muy, muy lindo analizar este partido. También, si pueden, y si les nace, pueden unirse a nuestro Patreon, donarnos lo que les salga de su corazón, aventarnos un pan. Y también no olviden estar pendientes en nuestras redes sociales por cualquier actualización o noticia, sobre todo ahorita que está el tema de los intercambios. Mi nombre es Henry Biofranco y cuídense hasta la próxima. Bye.